Hoy aprendemos a usar GeoMeet, la alternativa de Zoom gratuita, sin límite de tiempo. GeoMeet es un nuevo servicio de videoconferencias que viene para competir con alternativas como Zoom, Google Meet o Jitsi Meet. El servicio es gratuito, ofrece llamadas ilimitadas en HD y soporta hasta 100 participantes por 24 horas. Vamos a poder usar GeoMeet desde Android y desde la PC. Te invito a mirar todo el video para mostrarte cómo crear una reunión. Lo primero que debemos hacer es entrar a la página de GeoMeet. Igualmente te dejo el enlace en la descripción del video. Luego de entrar a la página vamos a descargar el programa para instalarlo en la PC, aunque también podemos entrar por Google Chrome, pero la diferencia es que no me dejará compartir pantalla. Luego que descargamos, ejecutamos el programa y seguimos los pasos de instalación hasta que finalice. Al terminar la instalación abrimos el programa. Nos registramos con Sign Up, donde solo debo poner un nombre y un mail. Y luego voy a recibir un correo para activar la cuenta. Luego de eso tengo que poner un nombre, un apellido y una contraseña. Y termino en seguir. Luego que activamos la cuenta vamos a entrar acá y vamos a poner el mail. Y vamos a poner el password. Cuando entramos con nuestra cuenta nos vamos a encontrar con una ventana principal casi idéntica a Zoom y con la misma forma de configuración. Esto es una ventaja porque si ya usas Zoom vas a poder usar esta aplicación con mucha facilidad. Mismo puedes usarlo para traducir las opciones que no logres comprender en GeoMeet. Es así que lo único diferente va a ser el idioma, que hasta la fecha está solo en inglés. Para mostrarles rápidamente cómo es el uso voy a crear una reunión instantánea para compartir el enlace con una persona. Para empezar una reunión voy a ir a Start New Meeting, como en Zoom. Luego voy a dejar fijo el ID. Voy a ir a Setting, puedo cambiar la contraseña que voy a usar para que el participante entre a la reunión y puedo setear cómo quiero que el participante entre a la reunión, ¿sí? En este caso puedo dejar marcado que el participante quede en sala de espera. Cuando termino esto guardo mi configuración y lo que voy a hacer es copiar la invitación de la reunión y se la voy a compartir al participante para que ingrese. Entonces así vamos a ver el ejemplo de cómo en GeoMeet entra el participante. Copio la invitación y se la comparto al participante. Pero ahora ya abro GeoMeet y espero a que el participante entre a la reunión. Como es en Zoom vamos a tener casi las mismas configuraciones y elementos como es el audio, el video de este lado, los participantes, el hospedador, la sala de chat. Vamos a poder compartir la pantalla, vamos a poder agrandar la pantalla y ahora vamos a esperar a que entre nuestro participante. Bueno, ahora el participante va a ingresar a la reunión y ahí vamos a admitirlo. Esperamos un ratito y ahí el participante fue admitido. Bueno, para terminar la reunión lo que hacemos es ponemos fin de la reunión y bueno, para finalizar la reunión volvemos a este botón al igual que se hace en Zoom y si salgo los participantes también salen de la reunión. Tocamos este botón y volvemos a la ventana principal de GeoMeet. Luego de que volvemos a la ventana principal, desde Meeting podemos configurar desde acá una nueva reunión y si no, ingresar desde Start New Meeting, como hicimos al principio del ejemplo. Ya pudiste ver las similitudes de GeoMeet con Zoom en este breve video de introducción. La gran ventaja que tiene GeoMeet es que nos va a permitir tener reuniones de hasta 100 personas de forma gratuita.
Espero que puedas explorar esta aplicación y compartas en los comentarios tu experiencia. ¿Superará Geomeet a Zoom? Bueno, eso lo vamos a saber en el tiempo. No te olvides de unirte al canal haciendo clic en suscribirse y apretando la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Te mando un saludo y nos veremos en el próximo video.